Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos al curso sincrónico de diagnóstico por electrocardiograma, iniciativa propuesta por las personas de ACUEM, a quien agradezco pues la invitación. Mi nombre es la doctora Oceana Piña, cardiólogo clínico, egresado del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares Adolfo Mayor del Hospital Universitario de los Andes, acá en Mérida, Venezuela. Este curso trata principalmente sobre una serie de 5 clases secuenciales donde hablaremos de los aspectos más básicos para el diagnóstico del electrocardiograma de las patologías pues más básicas o más conocidas. Comencemos haciendo entonces un recuento anatómico del sistema eléctrico del corazón para que podamos entender más adelante las demás anomalías. Tenemos que saber que para que el corazón se contraiga como bomba necesita de un estímulo eléctrico y para ello necesita un sistema de producción de estímulo, o células marcapaso o células con la capacidad de automatismo. Y además un sistema de conducción de estos estímulos. A todo este conjunto se le denomina sistema específico de conducción. Este impulso en condiciones normales se origina en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, como lo hemos señalado en la diapositiva. Este nodo sinusal es un conjunto de células especializadas que se localizan en la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha. Posteriormente, este impulso se transmite hacia el nodo auriculoventricular a través de los haces internodales. En condiciones normales, este impulso se produce a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, foco o automatismo que supera cualquier otro foco que pudiese generar impulsos eléctricos. Por eso se denominan células marcapaso. Este entonces impulso recorre las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, que es una estructura localizada en el lado derecho del septum interauricular, por encima del anillo auriculoventricular y delante del seno coronario en una zona triangular llamada triángulo de Corti. Y vemos identificado un nodo auriculoventricular. Posteriormente, el nodo auriculoventricular se continúa con una estructura alargada, aproximadamente 20-30 milímetros de longitud, llamada haz de Kiss. Aquí no lo hemos señalado, pero es la continuidad de la flechita blanca, después del nodo auriculoventricular. La porción proximal del haz de Kiss atraviesa el anillo fibroso o anillo auriculoventricular y su porción distal se divide en 2 ramas principales. La rama derecha, que es una rama delgada, que a su vez transcurre por la banda moderadora del ventrículo derecho y al final se divide en las fibras de Purkinje, y la rama izquierda de la Kiss es un poco más gruesa y a su vez se subdivide en 2. La subdivisión anterior y la subdivisión posterior de la rama izquierda de la Kiss. Realmente, esto se desplaza por el músculo anterolateral y posteromedial respectivamente, y a su vez las fibras terminan en el endocardio ventricular a través de las fibras de Purkinje. Una vez que conocemos esta parte anatómica del sistema eléctrico, es importante que conozcamos también otro concepto de importancia desde el punto de vista electrocardiográfico, que es el potencial de reposo transmembral. En condiciones normales, si colocamos, por ejemplo, 2 microelectrodos en la superficie de una célula cardíaca, no vamos a registrar potencial alguno. Sin embargo, si introducimos uno de esos microelectrodos al interior de la célula, podemos registrar un potencial eléctrico negativo que generalmente es de menos 90 milivoltios. Este potencial eléctrico negativo viene dado principalmente por la cantidad de iones en el interior de la célula con respecto al exterior. Generalmente, en el interior de la célula predomina el ion potasio en una concentración de más o menos 150 equivalentes. Con respecto al exterior, donde su concentración es mucho más baja, las 5.000 equivalentes, es decir, una proporción, una diferencia de 30-1. Sin embargo, las cargas negativas del interior de la célula no vienen dadas o determinadas por el ion potasio, sino por la presencia de iones en el interior de la célula. A su vez, por esta otra parte, también existe una diferencia en la concentración del ion sodio en el interior de la célula con respecto al exterior, donde este ion predomina en mayor cantidad en el exterior de la célula. Entonces, cuando hablamos de célula polarizada, cuando encontramos una célula con cargas negativas
o predominantemente negativas en el interior con cargas positivas en el exterior. Ahora, este potencial que se registra a nivel de las células cardíacas es de menos 90 milivoltios, como lo dije previamente. Sin embargo, cuando una célula comienza a despolarizarse, este potencial de acción alcanza un umbral crítico que es de aproximadamente 60 milivoltios o potencial umbral. ¿Qué es lo que caracteriza o determina que esta célula se despolariza? Generalmente cuando ocurre, llega el estímulo eléctrico y ocurre cambio en la configuración o en la permeabilidad de la membrana celular a ion sodio y a ion potasio, pero principalmente a ion sodio, es decir, es cuando los canales rápidos para el ion sodio comienzan a abrirse y la entrada de este ion se produce de manera rápida. Una vez que se alcanza el potencial umbral de menos 60 milivoltios, la célula comienza a despolarizarse por completo, incluso el potencial cambia de menos 90 o negativo hasta 20 milivoltios en el interior de la célula, es decir, se invierte la polaridad o las cargas de la célula. El conjunto entonces de procesos dados o por la despolarización ventricular y la repolarización, es decir, cuando se invierten nuevamente las cargas, esto dibuja una curva. Como lo podemos ver acá, esta curva azul se denomina potencial de acción transmembrana o potencial de acción de la célula cardíaca. Se caracteriza generalmente por 5 fases. En la fase 0, como lo vemos acá, generalmente se caracteriza por la entrada masiva o a través de los canales rápidos de ion sodio al interior de la célula, lo que la despolariza. Posteriormente, en la fase 1, existe una leve salida del ion potasio hacia el interior de la célula. Luego viene la fase 2 o fase de meseta, que se caracteriza principalmente por la entrada de calcio a través de los canales lentos. Igualmente sigue entrando sodio. La fase 2 sale también de cantidades pequeñas de potasio. Ya la fase 3, que corresponde a la fase de repolarización, es donde hay más salida de potasio en el potencial de acción. Y en la fase 4 generalmente se pone en marcha la bomba sodio-potasio ATPasa para tratar de llevar la célula a su condición basal o su carga basal. Toda célula entonces, así como tiene la capacidad de despolarizarse, tiene la capacidad de repolarizarse, es decir, una vez que se lleva a cabo la despolarización, posteriormente se invierten las cargas y vuelve a quedar polarizado. Es importante que conozcamos que no solamente existe esta morfología del potencial de acción, sino que dependiendo del tipo de célula cardíaca a la que hacemos referencia, podemos encontrar las células de respuesta rápida y la respuesta lenta. Generalmente el potencial de acción que acabo de describir con 5 fases corresponde a las células contráctiles de las células del sistema de Purkinje, donde obviamente el potencial diastólico transmembrana es menos 90 milivoltios, un potencial umbral que oscila entre menos 70 o menos 60, como lo dije anteriormente, tiene una fase de ascenso rápido, que es la fase 0, caracterizada por la entrada de sodio, y la altura de la fase 0 generalmente hasta 20 milivoltios. En cambio, en las células de respuesta lenta, que son las que se localizan en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, vemos que la morfología es totalmente diferente. Aquí el umbral o el potencial diastólico transmembrana generalmente es de menos 70, el potencial umbral es un poquito más bajo, menos 55 milivoltios, tienen un ascenso lento de la fase 0, ausencia de los canales rápidos de sodio, generalmente esta fase 0 se caracteriza por la entrada de calcio, y la altura de la fase 0 no es mucho, sino de más o menos 10 milivoltios. También es importante que conozcamos entonces el concepto de dipolo o la teoría del dipolo. Un dipolo es un conjunto de polos o cargas, una positiva y otra negativa, que están situadas en la superficie de una célula. ¿Cómo representamos el dipolo? A través de un vector, cuya cabeza tiene
cargas positivas y la cola del vector tiene carga negativa. ¿Por qué la importancia de esto? Para que podamos entender la representación gráfica en el electrocardiograma de las ondas y segmentos. Todo dipolo tiene tres características principales. La magnitud, que viene dada por el tamaño del vector. La dirección, en la que obviamente es la recta por la cual se sustenta el vector. Y el sentido, que viene dada por la punta del vector. Entonces ahora, si colocamos en este gráfico, podemos ver representado una célula cardíaca, por ejemplo, una célula. Esta estructura tubular sería una célula. Si, por ejemplo, colocamos dos electrodos, uno en cada extremo de la célula, presentado aquí como 1 y 5, podemos ver la línea negra, o la flecha negra que representa el vector, podemos ver cómo la cola del vector la podemos ver representada gráficamente a través de electrodos como una deflexión negativa, es decir, hacia abajo. Esto hablaremos de deflexiones negativas, lo que se transcribe de la línea horizontal hacia abajo, y deflexiones positivas, lo que se orienta de la línea horizontal hacia arriba. Entonces, este vector, como podemos ver, cuando se acerca al electrodo explorador, que este electrodo observa venir al vector, todo lo vamos a ver como una deflexión positiva. En el caso de que el vector, entonces el electrodo vea la cola del vector, vamos a verlo como una deflexión negativa. En el caso, por ejemplo, que coloquemos un electrodo a nivel central de la célula, representado aquí como número 3, vemos como el vector, a medida que se acerca al electrodo explorador, lo vamos primero a observar como la deflexión positiva, y al final, cuando veamos la cola del vector, lo representamos como una deflexión negativa. Esto es básico para que veamos y entendamos cuáles son las morfologías de las ondas en el electrocardiograma. Vamos a verlo de esta otra manera. Aquí se ve un poquito borroso la imagen, pero bueno, lo que queremos representar es que consiste una célula polarizada, la despolarización y la repolarización. Como dije anteriormente, en condiciones normales, una célula polarizada tiene cargas predominantemente negativas en el interior de la célula y positivas en su exterior. Cuando inicia la despolarización, ¿qué es lo que sucede? Este vector comienza, aquí en este caso de izquierda a derecha, vemos cómo la cola del vector comienza a cambiar la polaridad de la célula. Es decir, podemos ver las cargas negativas representadas como una deflexión negativa en el electrón, y la punta del vector siempre va a llevar las cargas positivas, y el electrodo registrador vamos a ver la va a determinar como una deflexión positiva en el electrón. Quiere decir que la célula, cuando se despolariza, finalmente, cambia entonces su totalidad, la totalidad de las cargas. Lo vemos aquí en la figura D, donde las cargas positivas están predominantemente en el interior y las cargas negativas externas. Cuando se inicia la repolarización, es decir, la inversión de las cargas, nuevamente, a su estado basal, se inicia en el mismo lugar donde inició la despolarización. Entonces, en este caso, invertimos las cargas positivas hacia afuera y volvemos a nuestro estado basal con cargas predominantemente negativas en el interior de la célula. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Bueno, porque dependiendo del vector, la dirección del vector de despolarización, tanto auricular como ventricular, podemos dibujar las ondas o representar las ondas y segmentos en el electrocardiograma. Por ejemplo, la despolarización auricular que viene desde el nodo sinusal, aquí lo vemos representado por esta flecha, es un vector generalmente que tiene las siguientes características. Se dirige desde atrás hacia adelante, desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Generalmente en el electro está representado por la onda P. Generalmente es una onda positiva en la mayoría de las derivaciones, excepto en ABR por la localización. Ya más adelante vamos a ver cómo se localizan las derivaciones. Luego viene la despolarización ventricular, dada o representada en el electrocardiograma por el complejo QRS. Aquí vemos los vectores de despolarización ventricular. Y luego la repolarización ventricular, representado por las ondas T.
Para hacerlo un poquito más específico, un poquito más, con más detalle, podemos ver determinar los vectores de polarización ventricular en 3 vectores principalmente. Primero, el primer vector corresponde a la porción basal del septum interventricular, es un vector corto de poca magnitud, más o menos 10 milisegundos, está dirigido hacia la derecha, hacia adelante, y puede orientarse hacia abajo. Es el primer vector. Es decir, todas las derivaciones que vean este vector acercarse van a transcribir en el electro una deflexión positiva. El segundo vector, que corresponde a la despolarización de la pared libre de los ventrículos, es un vector de mayor magnitud que el primero, generalmente con una duración de 40 milisegundos, y se dirige hacia la izquierda, hacia atrás y hacia abajo. Es el segundo vector. Por lo tanto, las derivaciones que observen este vector acercarse hacia el electrodo, pues van a haber deflexiones positivas, y de los electrodos registradores que vean alejarse este vector, van a ver deflexiones negativas en el electrodo. Por último, el tercer vector, un vector corto de 20 milisegundos, generalmente despolariza las bases ventriculares, se dirige hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Aquí también vemos, es otra manera esquemática de demostrar los vectores de polarización ventricular. Podemos observar, aquí son 4, los representamos como 4 vectores, y vemos el sentido de cada flecha. Y vemos de este lado la columna, la representación de B1, la derivación B1, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, por línea parestelar derecha, y B6, o sea, me encuentra en el quinto espacio intercostal, por línea axilar anterior. Perdón, línea axilar media. Ahorita lo vamos a ver representado en el todo. Como podemos observar entonces, si el vector 1 se dirige hacia la derivación B1, vamos a verlo como una deflexión positiva. Y si en el caso de B6, que de la cola del vector, lo vemos como una deflexión negativa. Posteriormente, los demás vectores, dependiendo si se acercan o se alejan del electroexplorador, nos va a mostrar la morfología final en el electrocardiograma. De ahí, pues, la importancia de conocer los vectores. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Ahorita sí entrando un poco más en materia. Es un método de utilidad diagnóstica basado en el registro de la actividad eléctrica cardíaca. Generalmente consta de diferentes componentes. Aquí en el título lo podemos ver representado, tiene un amplificador, o bueno, los electrodos conectados en los diferentes puntos corporales, podemos verlos conectados a un amplificador, consta de un galvanómetro, un sistema de inscripción y un sistema de calibración. No vamos a entrar mucho en detalle porque, bueno, es un aparato generalmente un poco complejo. Lo importante que tengamos que conocer entonces es que el electrocardiograma clínico se realiza con 2 derivaciones, ¿sí? 6 derivaciones del plano frontal y 6 derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano frontal, a su vez, las podemos dividir en derivaciones bipolares, que son las derivaciones que vienen representadas por la diferencia de potenciales entre 2 puntos, o entre 2 miembros en este caso. Cuando hablamos de la derivación de 1, decimos que la derivación o la diferencia de potencial que se encuentra entre el brazo izquierdo y el brazo izquierdo y el brazo derecho, donde el brazo izquierdo es la entrada positiva o el polo positivo. La derivación de 2, que se encuentra representada por la diferencia potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, siendo el polo positivo la pierna izquierda, la derivación de 2, que sería el sentido del vector. Y de 3, representado por la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. En el caso de la pierna derecha, generalmente sirve para reducir el ruido e interferencias del electrocardiograma y no forma parte como tal de estas derivaciones, de este sistema de derivación.
También existen las derivaciones unipolares, que vienen representadas por una extremidad solamente. Es decir, la extremidad ABR viene determinada por se coloca en el brazo derecho, cuyo vector también se dirige entonces hacia el brazo derecho. La derivación ABL, representada en el brazo izquierdo, cuyo vector también se dirige hacia el brazo izquierdo, y la derivación ABF, que se dirige hacia abajo, hacia la pierna izquierda, o miembro inferior izquierdo. En cuanto a las derivaciones precordiales, existen 6. La localización, es importante que conozcamos la localización de las 6 primeras. Esto es muy importante porque de acuerdo a la localización o la colocación de los electrodos, podemos determinar las características de las ondas y pues sirven como punto de referencia cuando existen anomalías, sobre todo desplazamiento o desviación infranivel o desnivel del ST en las patologías como los síndromes coronarios agudos y bueno, es de gran importancia su correcta colocación en el tórax. Entonces, en la derivación B1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal con borde paraesternal derecho, justo pegado al esternón. La derivación B2 se localiza en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. La derivación B4, es importante que la coloquemos antes de colocar B3, se coloca en la línea medio clavicular con quinto espacio intercostal. Y la localización de B3 va a ser en un punto equidistante entre B2 y B4. La derivación B5 también en el quinto espacio intercostal, pero esta vez con línea axilar anterior. Y la derivación B6, quinto espacio intercostal con línea axilar media. Aquí tenemos en este cuadro representado igualmente la localización un poquito más específica y más didáctica para que lo puedan ver de las derivaciones, de cada una de las derivaciones. Es importante que entonces conozcamos, en este caso, cuál es la entrada positiva y la entrada negativa de cada derivación. Como dijimos, la derivación de 1, el polo positivo, la entrada positiva, sería el brazo izquierdo, es hacia donde se dirige el vector o el dipolo. La derivación de 2, la pierna izquierda se dirige hacia abajo, proveniente del brazo derecho, y la derivación de 3, este también se dirige o tiene entrada positiva a nivel de la pierna izquierda. Pero aquí hay un error, dice pierna izquierda, la entrada negativa de D3 es el brazo izquierdo. Okay, las derivaciones aumentadas de las extremidades, que son lo mismo que las derivaciones unipolares de las extremidades ABR, ABL y ABF, tienen entonces sus entradas positivas ABR brazo derecho, ABL brazo izquierdo y ABF pierna izquierda, y obviamente la entrada negativa viene dada principalmente por la diferencia de las otras dos derivaciones. En el caso de las precordiales, entonces ya dijimos dónde se localiza cada uno de las derivaciones, y la entrada negativa generalmente es la terminal de Wilson. La terminal de Wilson generalmente es como el centro donde confluyen todas las derivaciones eléctricas para partir desde allí hacia donde sale el vector de cada una de las derivaciones del tórax, sobre todo. Las derivaciones precordiales, perdón. También existen otras localizaciones de derivaciones en el tórax, que son las derivaciones llamadas posteriores. Es la localización de B7, B8 y B9. La localización de B7 también es el quinto espacio intercostal, pero con línea axilar posterior. La localización de B8 es en la línea subescapular, en la línea escapular posterior, también al mismo nivel del quinto espacio intercostal, y la B9, la derivación B9, en el borde izquierdo
columna vertebral en el mismo plano horizontal que B4, es decir, mismo espacio intercostal, pero con línea para vertebral. En el caso de las derivaciones derechas también se pueden representar al igual que en el lado izquierdo del corazón, B3R, que sería derecha, y B4R con la misma localización, pero del lado derecho del tórax. Generalmente se utiliza para diagnosticar o tratar de representar el electrocardiograma o encontrar anomalías isquémicas, por ejemplo, cuando sospechamos un infarto del ventrículo derecho. Eso también lo veremos en otra clase. Bueno, es importante entonces que la superposición entonces de las derivaciones del plano frontal van a provocar la creación del triángulo de Einthoven. Generalmente representa principalmente los vectores, la dirección de los vectores de cada una de las derivaciones. Y como vemos acá en un corte transversal del tórax, también vemos la dirección de los vectores de las derivaciones precordiales. Entonces vemos entonces gráficamente cómo se representa el vector de ABL, de ABF y de ABR, correspondiente a cada uno de los miembros donde se dirige el vector, y la derivación, los vectores de B1, sería aquí brazo izquierdo, D1, perdón, D2 hacia la pierna izquierda y después también. Entonces, una vez que extrapolamos todas las derivaciones del plano frontal, también podemos determinar o graficar un sistema hexaxial. Generalmente, entonces, cada vector, cada derivación tiene un vector o viene representada por un vector. ¿Por qué la importancia de esta representación vectocardiográfica? Porque podemos calcular la suma de los vectores de polarización cardíaca en un único vector y podemos determinar en el momento de interpretar un electrocardiograma dónde se localiza el vector cardíaco, que es la suma de todos los vectores, como dije anteriormente. Entonces, aquí tenemos en la línea horizontal de 1, desde el centro hacia la izquierda, vemos representado la reflexión, vemos representado 0 grados, y hacia abajo, en la derivación ABF, hemos representado más 90 grados. Es decir, lo normal, en condiciones normales, el eje cardíaco del corazón se debe encontrar entre menos 30 y más 110, más o menos, grados. El vector total de despolarización cardíaca. Entonces, cuando existe alguna anomalía, bien sea por crecimientos de cavidades o alguna otra condición cardíaca, generalmente este vector se ve desviado o desplazado hacia algún otro cuadrante. Es importante que conozcamos los valores y la localización de cada uno de los grados o de los vectores. Conociendo entonces un poquito del papel de inscripción electrocardiográfico, vemos que es una cuadrícula milimetrada, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, y que pues nos va a ayudar a determinar la cuantificación en cuanto a amplitud y duración de cada una de las ondas diferentes del electrocardiograma. Este papel milimetrado viene, como podemos ver, dividido realmente por líneas de mayor grosor, de más o menos 0,5 centímetros de duración de tamaño, y que a su vez va milimetrada tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. ¿Qué vemos en la línea horizontal? Que medimos tiempo en segundos. Y en la línea vertical generalmente valoramos amplitud en milivoltios. Entonces, tenemos representado aquí representado acá en la línea horizontal el tiempo y en la línea vertical la amplitud. Entonces, este papel viene dividido, como dije anteriormente, en cada 0,5 centímetros. Cada línea gruesa mide 0,5 centímetros. A su vez, es importante que conozcamos que la velocidad del papel de registro va a transcurrir a una velocidad de 25 milímetros por segundo.
Es decir, 1 milímetro son 0.04 segundos. Esto es 1 milímetro. En tiempo es 0.04 segundos. Y, o 40 milisegundos también se lo podemos transformar en milisegundos. Y un cuadrado grande de 0.5 centímetros, de 0.5 milímetros, perdón, mide 0.2 o 0.20 segundos, o lo mismo que 200 milisegundos. En el caso de la amplitud, podemos observar que 1 milímetro equivale a 0,1 milímetro. 10 milímetros entonces equivalen a 10, a 1 milímetro. Una vez que conozcamos el papel milimetrado, entonces podemos seguir representar gráficamente las ondas y segmentos normales del electrocardiograma. Todos en algún momento tenemos que haber visto un electrocardiograma. Es importante que conozcamos la nomenclatura de cada una de las ondas. Tenemos entonces que la onda P representa la despolarización auricular. Generalmente es una onda de forma redondeada que no tiene más de 2.5 milímetros de amplitud y con una duración que generalmente no supera los 120 milisegundos. Posteriormente, la siguiente onda representativa viene dada por el complejo QRS, que es un complejo de ondas, una expresión negativa inicial, que es la onda Q, luego una onda positiva, que es la onda R, y una segunda onda negativa, que es la onda S. Generalmente representa entonces la despolarización ventricular. También tenemos la onda T, que representa la repolarización ventricular. Generalmente no se representa en el electrocardiograma la repolarización auricular porque generalmente está inscrita dentro del QRS o no se puede observar. El punto J generalmente es la unión del segmento ST con la onda T, con el complejo QRS, perdón. Y la onda U, que es una onda positiva, que generalmente se observa entre cordiales, sobre todo en pacientes que tienen bradicardia sinusal, y que generalmente se ha descrito que tiene relación con la repolarización del sistema ventricular. Esas son las ondas. Los intervalos simplemente es la unión de una onda más un segmento. El intervalo PR se calcula o se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Generalmente, este intervalo representa el retraso fisiológico del impulso nervioso cuando pasa a través del nodo auriculoventricular. Es muy importante conocer su valor normal y que generalmente varía entre 0,12 hasta 0,20 o de 120 milisegundos hasta 200 milisegundos y que tiene relación o se encuentra alterado en el caso de los trastornos de la conducción auriculoventricular. El intervalo QT, que generalmente se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y viene generalmente representando la suma total de la despolarización y repolarización cardíaca. Varía el intervalo QT con la frecuencia cardíaca, por lo tanto, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, generalmente el QT se acorta, y viceversa, con frecuencias cardíacas menores, el QT se prolonga. Por eso es importante calcularlo, ya lo voy a decir más adelante, ajustado a la frecuencia cardíaca. Aquí no está representado, pero también es importante que conozcamos los intervalos. El intervalo RR, que se mide desde la punta de un complejo QRS hasta el siguiente QRS. Y el intervalo también PP, que se mide desde el inicio de una onda P hasta la siguiente onda P. Aquí tenemos algunos valores normales en milisegundos de las ondas que acabo de describir. Generalmente la onda P, una duración de menos de 120 milisegundos, el PR menor a 200, pero no menos de 120 milisegundos, porque ya describiríamos un PR corto, que bueno, también está asociado a otras patologías. El complejo QRS tiene una duración entre 0,06, algunos 0,10 hasta 110 milisegundos. Y el intervalo QT corregido, pues que varía mucho de acuerdo a la literatura, algo más adelante tengo otro cuadro, pero generalmente menos de 0,47 o 470 y menos de 460 milisegundos para hombres y mujeres respectivamente.
Aquí podemos observar entonces un electrocardiograma normal con sus ondas y segmentos, intervalos normales. Podemos identificar entonces acá la presencia de una onda P, intervalo PR, el complejo QRS, el segmento SP, la onda T, que aquí está bifásica, un poquito negativa, y el intervalo QT. Tenemos todas las derivaciones del pleno frontal, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, y las derivaciones precordiales de B1 a B6. Vemos que las diferentes morfologías del complejo QRS va determinada por la localización del electrodo explorador. Por eso decimos cuando es positiva o cuando es negativa. Como el vector cardíaco generalmente se aleja del brazo derecho, todos los componentes que vayamos a ver en ABR van a ser negativos, porque el electrodo ABR va a ver generalmente en la cola del vector. ¿Cómo hacemos la lectura sistemática entonces del electrocardiograma que la gente o los estudiantes realmente les genera más dudas? Podemos hacerlo con 6 pasos sistemáticos para no dejar pasar nada por alto. Primero, determinar el ritmo. ¿Cómo determinamos el ritmo? Es decir, si se trata de un ritmo sinusal o no. Esto viene determinado por la presencia o ausencia de la onda P y algunas características del ritmo sinusal. Luego la frecuencia cardíaca, luego calcular el intervalo PR, luego calcular el complejo QRS, el intervalo QT, y por último el eje eléctrico. En cuanto al ritmo, es importante que conozcamos las características del ritmo sinusal. El ritmo sinusal se caracteriza por la presencia de ondas P que preceden a cada complejo QRS. Estas ondas P deben ser positivas en todas las derivaciones, excepto en ABR. Y en B1, donde es bifásica, es decir, tiene una deflexión positiva al inicio y una deflexión negativa al final. El intervalo PR relativamente tiene que ser constante, el intervalo RR igualmente tiene que ser constante y la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Por debajo de 60, bradicardia sinusal, por encima de 100, taquicardia sinusal. El segundo paso es calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Dependiendo del ritmo. Si se trata de un ritmo regular, es decir, donde todos los RR sean constantes, o un ritmo irregular, donde no veamos onda P o donde los complejos RR no tienen la misma distancia entre sí. Generalmente existen muchos métodos, pero es importante que conozcamos uno que es más sencillo, que es dividir, en el caso de que se trate de un ritmo regular, es decir, un ritmo sinusal o un ritmo regular, dividir la cantidad de 1500 entre el número de cuadritos pequeños que se encuentran entre R y R. Esto nos va a dar la frecuencia cardíaca. Y en el caso de que se trate de un ritmo regular, hay que contar la cantidad de complejos QRS que existe en 3 segundos. ¿Cuántos son 3 segundos? Pues 15 cuadritos de los grandes. Y a su vez, este número, la cantidad de complejos que encontremos en 3 segundos, lo podemos multiplicar por 20. ¿Por qué multiplicar 3 por 20? Porque, bueno, el total sería 60 segundos. Y lo que queremos calcular es eso, ¿no? La frecuencia cardíaca en un minuto. En el caso del cálculo del intervalo QT, es un poquito tedioso, creo que eso lo va a hacer más en la práctica, para que lo entiendan mejor. Bueno, el intervalo QT se mide entonces desde el inicio del complejo QRS, como lo dije, hasta el final, perdón, del inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y lo vamos a aplicar, eso en segundos, lo vamos a medir en segundos, y lo vamos a aplicar a la siguiente fórmula, que es la fórmula de Basset, que es el QT medido, esta cantidad en segundos, entre la raíz cuadrada de del RR. Es decir, el RR va desde la punta de este complejo QRS hasta la punta del siguiente QRS. En este caso, todo esto representado en segundos, es decir, según la cantidad de cuadritos pequeños que hay acá, multiplicados por 0.04 segundos que mide cada uno, da un total de 0.96 segundos. Ese será el denominador a quienes le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y medido la cantidad de cuadritos que hay desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ¿verdad? 0.42 segundos, multiplicando la cantidad de cuadritos por 0.04.
La raíz cuadrada entonces de 0,96 es 0,97. Dividimos entonces 0,42, que es el QT medido en segundos, entre la raíz cuadrada de los cuadritos o del RR, nos va a dar un QT corregido de 0,42. Debemos siempre ajustar el QT a la frecuencia cardíaca, no solamente quedarnos con el QT medido, basal, porque eso nos explica diferentes anomalías que pudiesen llevar, este QT corregido, cuando está prolongado, es un factor de riesgo para desarrollar diferentes tipos de arritmias malignas, sobre todo arritmias ventriculares, y que generalmente su alteración se debe por el déficit de algún electrolito del paciente. Pero entonces eso es algo más a profundidad que trataremos más adelante, pero es de gran importancia que conozcamos no solo el valor de QT medido, sino el QT corregido con la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos algunos valores normales del QT corregido según la edad y género. Generalmente ya está prolongado cuando se encuentra mayor a 0,47 segundos o 470 milisegundos. En el caso de que no se trate de un ritmo con QRS estrecho, es normal, sino un QRS ancho, existe una fórmula central clínica de Mayo para ajustar el QT corregido a un QRS ancho en el caso de los pacientes que tienen bloqueo de rama. En este caso, el QT corregido se le resta el valor del QRS ancho menos 100 milisegundos. Ok. Por último, el cálculo del eje eléctrico cardíaco es importante que para que lo hagamos más sencillo vamos a tomar en cuenta dos derivaciones. Se puede sacar a partir de las derivaciones estándar del plano frontal las derivaciones unipolares. Vamos a tomar en cuenta generalmente la derivación de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la derivación de 1? Ver en el electrocardiograma la amplitud del complejo QRS total, la magnitud y amplitud. Es decir, si tiene una deflexión predominantemente positiva, porque generalmente es así, vamos a trazarlo entonces en esta localización, lo vamos a ubicar en esta localización de B1, es decir, del centro para acá es positivo. Y en el caso de que la amplitud del QRS o de la onda R en la derivación ABF, que es la perpendicular a D1, también vamos a localizar o cuantificar la amplitud del complejo QRS. Y lo vamos a localizar entonces, si es positiva, el eje lo vamos a calcular entonces en este cuadrante inferior derecho, es decir, entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Se localiza tiene un eje normal, como lo dije anteriormente. Entonces, tomar en cuenta es la amplitud y magnitud de la onda R en la derivación de 1 y AB. De esta manera, pues podemos ubicar de manera más sencilla el eje eléctrico cardíaco. Lo normal es menos 30 a más 110 aproximadamente. Todo eso, como lo dije, lo hacemos con la práctica. Existen otras metodologías, pero generalmente esta es la más sencilla y se tiene que tomar entonces en cuenta una derivación bipolar, en el caso de D1, y con su correspondiente derivación perpendicular. Por ejemplo, en el caso de D2, la derivación perpendicular a ella es ADL. Entonces, como dije, de manera más sencilla, tomar en cuenta la amplitud del complejo QRS en D1 y en ADL. Aquí tenemos entonces un ejemplo del electrocardiograma. Podemos calcular entonces la lectura sistemática del mismo. ¿Se encuentra el mismo sinusal o no? Vemos que sí, porque tiene la presencia de una onda P que precede a cada complejo QRS. La frecuencia cardíaca entonces sería dividir 1500 entre el número de cuadritos pequeños que se encuentran entre R y R. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 21, 22. Entonces debemos calcular 1500 entre 22 para la frecuencia cardíaca. Posteriormente medir la duración del intervalo PR, que es del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. No se ve prolongado, mide 0.04. 4 milisegundos por 0.0, mide 0,16 segundos, 260 milisegundos, está dentro del valor normal. El complejo QRS mide 0.08 segundos u 80 milisegundos. El QT también está adecuado, mide 0.36 segundos y corregido la frecuencia cardíaca
0,39 segundos. Tienen que calcularlo con la fórmula de Basset, a ver si les da. Y el eje cardíaco, vemos entonces en la derivación de 1, la onda R es predominantemente positiva, mide 8 milímetros, y restamos estos dos, serían 6 milímetros positivos, se localiza entonces en el eje B1 positivo, y en ABF vemos que la derivación también es predominantemente positiva. Entonces el eje se encuentra más o menos a 45 grados, que se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Esto es todo, espero que continuemos con las clases y a practicar. Gracias.